Hoy hablaremos sobre el tema de decretos en la pandemia y lo que está pasando con los estados de excepción. Bueno, yo considero que primero demos inicio hablando de lo que indica el derecho subjetivo. Claro está que indica que es un conjunto de facultades y libertades reconocidas por los individuos. A ver, se supone que la pandemia ha afectado a los derechos subjetivos de los ciudadanos, los límites a esos derechos, las garantías y los mecanismos de protección, y la búsqueda de un equilibrio adecuado entre el interés público y los derechos individuales. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? Se habla de que dentro de los derechos de pandemia estaban lo que eran los estados de excepción, la emergencia sanitaria, las restricciones y las medidas económicas. Entonces, ¿ustedes qué opinarían frente a eso? Compañera, justamente cuando fue la época de la pandemia, hubieron excepciones que realmente limitaron muchos derechos subjetivos, como en el caso de la libre circulación de las personas. Hubieron parte de que realmente tuvieron que las personas restringir sus salidas, la parte de lo que fue salud también, aparte fue aparte lo que corresponde a la educación, el trabajo. Yo en el caso, yo tuve un problema muy fuerte en lo que fue laboral. Por motivo de esto de la pandemia, hubieron restricciones que realmente por no estar parte del sector prioritario, porque justamente en esta sección hubieron situaciones que ameritaban restricción, pero no para todos los sectores económicos. Entonces, como en el caso de mis servicios no eran parte de ese sector prioritario, entonces tuvimos que estar restringidos, habiendo la parte hacerlo todo por vía online, que para todos es algo nuevo, porque no había para todos ese acceso realmente, donde se hubieron muchas limitaciones, hubieron muchas prohibiciones en el caso de derechos vulnerables a las personas. Como yo como trabajador me sentí vulnerado. ¿En qué sentido? Tuvimos que trabajar más de 12 horas diarios porque no había una regulación por parte del Ministerio Laboral, considerando el efecto de, como empleador te decía, si tú no trabajabas por motivo de la pandemia, tenías que salir, te liquidaban. Entonces, tuvo que hacer, supuestamente de comillas, ponerte la camiseta para poder trabajar y no surte todo ese impacto y decir, ¿sabes qué? Sale, porque realmente los empleadores tomaron esa situación como forma de explotar a los empleados, porque les repito, yo fui en esas partes y estuvimos trabajando de lunes a domingo, 12 horas diarias, hasta que después, el caso del ministerio, hubo regulaciones, de acuerdos ministeriales, que realmente pusieron ya un alto que también se consideraban horas extras si tú te pasabas dentro de las 8 horas normales. Pero también hubo la parte de las limitaciones en el sentido de que tuvieron que también aplicar la reducción de tus sueldos. Porque si no era otra opción, te reducían el sueldo o te ibas. Entonces tuvieron muchas partes realmente que afectaron bastante eso de ahí, aparte de la salud. Bueno, no sé si realmente alguien de ustedes ha tocado la parte de lo que fue salud. Pero yo pensaría que igual afectó bastante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo creen que se hubiera podido solucionar eso? De mi punto, también afectó en el tema de los precios, o sea, la canasta básica, en los medicamentos y en el que el gobierno no dio prioridad a la salud, sino se puso a pagar la deuda externa y también quitó el subsidio a los combustibles y eso afectó bastante el problema. Claro, es que igual la pandemia expuso muchas vulnerabilidades dentro del ámbito legal y dentro del ámbito laboral y dentro del ámbito de salud. Entonces yo pienso que igual es muy esencial aprender de esta experiencia podemos implementar medidas que protejan los derechos de los trabajadores, por lo que podemos promover un ambiente laboral
saludable y equilibrado. Entonces, ¿ustedes qué pensarían sobre mi punto? Hablando sobre la pandemia, es muy importante recalcar la situación emocional de la que en esos tiempos críticos, porque recordemos que bien, la pandemia había tantas personas que morían por esa situación, pero también muchos eran afectados en la parte emocional. Se enfermaba por la depresión, la preocupación, la tristeza, y mucho no captaban en esa parte, donde le digo por experiencia propia, ¿no? A mí me tocaba de ir en hogares donde habían personas ya contagiadas, incluso fallecían en ese mismo momento, lo envolvían con cinta de embalaje y enseguida al cementerio, todo, pero había bastantes personas afectadas por esa situación. ¿Y por qué no decirlo? En estos tiempos casi estamos viviendo en la parte emocional lo mismo, porque hay gente que quiere, que tienen miedo a salir, tienen miedo a reunirse, todo eso, y eso no se ha terminado todavía. Hay gran preocupación, que vuelvo y repito, en la parte emocional, donde muchas personas están con depresión, están con miedo, y casi estamos viviendo en esa área lo mismo que la pandemia. Así es, compañero. ¿Alguien más que quiera dar su opinión frente a esto? Acotando lo que dice el compañero, efectivamente, hoy en día estamos viviendo una situación muy similar a lo que vimos en la pandemia, en razón de que la delincuencia aumenta diariamente y las personas prefieren mantenerse en sus hogares, pero asimismo sufren enfermedades como ansiedad, se llenan de ansiedad y que muchas veces provoca hasta la muerte de varias personas por el miedo o la conmoción que provoca toda esta situación hoy en día en el país. Sí, efectivamente, compañera, eso es verdad, pero el problema, ese tema es relacionado más a lo que está viviendo la economía y a lo que usted también acaba de decir, a lo que es los tipos delictivos. Realmente por acá no es como antes, usted podía salir, podía disfrutar, ahora es difícil. Ahora usted no puede salir porque usted no sabe quién está al lado suyo, qué persona que está al lado suyo. Entonces, sí, efectivamente, la gente, las personas realmente han optado mejor por no salir. Y también la parte también de desempleo. Ha crecido bastante el desempleo. Si usted ve, eso es una de las partes que usted ve que el narcotráfico, las cosas delictivas ha aumentado producto del desempleo. Estuve revisando hace poco, estadísticamente hablando, que de cada 10 jóvenes que existen en el Ecuador, 8 no trabajan. Entonces, son jóvenes que realmente se sienten solos, sin apoyo del Estado. Realmente por acá son personas que ¿qué van a hacer? Cogerlo fácil, dinero fácil. Y ahí es donde vienen las partes delictivas realmente y se aprovechan de eso. Por eso ustedes, muchos niños de 15, 16 años que ya tienen un historial bien grande, realmente porque son muy vulnerables. Entonces, toda esa parte realmente, pero ya es parte del Estado realmente, de querer realmente, de ayudar realmente, de buscar la forma de cómo darles herramientas y de buscar salida a toda esta situación realmente. Compañeros, bueno, buenas noches con todos. ¿Ustedes consideran en este punto de lo que fue la pandemia, ustedes consideran que durante la pandemia, que todos, bueno, nos tocó atravesar a nivel mundial, en este caso nosotros también aquí en el Ecuador, ¿ustedes creen que sí se aplicó lo que es el derecho subjetivo en nosotros, en todos los ecuatorianos? No, compañera, efectivamente que no. Hubieron muchas restricciones, muchas limitaciones. ¿Considera que sí? Yo concuerdo con el compañero, indico que no. Los derechos subjetivos se fueron a medias, o sea, porque la gente tiene derecho a reclamar, a pedir, y no se cumplió con esto, no se cumplió, no estábamos preparados para nada de lo que ocurrió en esto, lo que fue la pandemia. Sin embargo, hubieron muchos médicos, personas también que tampoco estuvieron preparadas y fallecieron ayudando a la gente.
ayudando a las personas